Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar y este video que voy a compartir con ustedes lo que busca es ser el video de varios, pero al menos este es el primero, sobre el arte de ilustrar. En estos siguientes minutos quisiera compartirles algunas ideas sobre esto de hacer ilustraciones o también sobre el rol de las ilustraciones en las enseñanzas, en nuestras exposiciones. Entonces, este es el arte de ilustrar uno. Así que después espero poder hacer otros videos que puedan ser complementarios, pero algunos conceptos importantes que hay que considerar a la hora de escoger una ilustración o a la hora de hacer una ilustración, incluso cómo utilizarlas. Solo para recordarte algo que es importante repasar. Un sermón, una exposición, tiene tres movimientos principales: una introducción, un cuerpo y una conclusión. Ellas están guiados y conectados por un texto bíblico. Lo que buscamos es que tenga cuatro características primarias: que tenga unidad, la relación entre la introducción, el cuerpo y la conclusión, las partes del cuerpo, todas ellas presenten unidad. También presenten un orden, también presenten una proporción correcta una con respecto a las otras y también tengan un sentido de progreso. Quiero notar la parte de la proporción en el tema de las ilustraciones. Creo que muchas veces vemos los sermones que la proporción en cuanto al tiempo que dedican al texto es realmente poca en relación a otras partes. En la predicación bíblica yo quisiera hacer énfasis que si es bíblica, si es expositiva, el énfasis se lo lleva el tiempo que dedicamos a la presentación, a la explicación, a la ilustración, a la aplicación a la validación del cuerpo. Entonces, las ilustraciones tienen un rol en este sermón, en la introducción, en el cuerpo, en la conclusión, y su proporción es pequeña en relación a lo que es primario, y es la presentación de la palabra de Dios para que enseñe, para que impacte, para que transforme. Entonces, muchas veces los sermones están completamente centrados hacia las ilustraciones, la narración de historias, el decir anécdotas, y nada de eso es malo. Lo vamos a utilizar ahorita en esto que vamos a estudiar, pero en correcta proporción. No es lo que buscamos se memoricen. Lo que buscamos que se memoricen es la enseñanza, la intención del texto, porque eso es lo que es inspirado. Nuestras ilustraciones no son inspiradas. Nuestras ilustraciones no transforman a nadie. Lo que transforma es la palabra de Dios, que es útil para preparar a todo hombre y mujer de Dios para las buenas obras. Entonces, necesitamos darle proporción al texto. Las ilustraciones tienen un rol y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cuando estamos presentando los puntos de un sermón, allí podemos utilizar la ilustración como un medio para explicar lo que mi punto principal que estoy presentando, que sale del texto, quiere decir, cómo luce. También podría ser, esto las podemos utilizar en el cuerpo del sermón para cada uno de los puntos, ilustrarlos. Pero también podemos utilizarla en la introducción para poder, por ejemplo, introducir la necesidad del propósito del sermón e ilustrar esa necesidad de entrar en este sermón y comprobar el propósito. También en la conclusión a veces se pueden utilizar algunas ilustraciones finales, pero igualmente tienen que ser proporcionales en relación al tiempo que tienes. Hablemos un poco de la ilustración, que lo que ilustra, valga la redundancia, es el punto, un punto del sermón. Debes de poder escribir claramente cuál es el punto de tu ilustración. Esa es mi primera recomendación. Cuando vayas a escoger una ilustración cuando la vayas a hacer,
Antes de escoger, antes de hacerla, establece el punto de esa ilustración. Nada más quiero recordarte, una ilustración no tiene un rol primario. Una ilustración tiene un rol completamente secundario, hasta terciario. Dices un punto principal, lo validas y lo explicas. Eso es el rol secundario después del punto. Tercero, lo haces lucir como luce practicándose ese punto y usas una ilustración. Entonces tiene un rol terciario muy importante. A todos nos encantan las ilustraciones, pero no es tan importante como la explicación del punto. Entonces, esta ilustración lo que quiere no es tener vida propia dentro del punto. Ella tiene que poder estar relacionada al punto que está ilustrando. Entonces, el punto principal que se va a enseñar en el texto, el segundo, el tercero, de los 3 puntos, 4 puntos que hay en el cuerpo, ilustras ese punto. ¿Cómo luce, por ejemplo, practicándose en la vida real ese punto o ese concepto? ¿Qué ilustración tomo que ilustre ese concepto que está enseñando? Entonces, eso para explicarte cuál es el rol de la ilustración, qué es lo que hace. Ella no debería de traer ideas nuevas que no estén relacionadas a ese punto. Muy bien. Ahora, cuando yo la voy a construir o cuando la voy a escoger, yo lo que hago es que para no disvariar y poner algo que después compruebo y que no tiene nada que ver con el punto, mejor establezco el punto de mi ilustración. Muchas veces el enunciado del punto es muy amplio y no puedo encontrar una ilustración que lo ilustre todo, pero sí una parte importante. Entonces, establezco en palabras, pongo cuál es el punto de ilustración que ando buscando. Te pongo un ejemplo, que sí se puede perdonar. Otro ejemplo, que debemos de perdonar. Otro ejemplo, hay bendición en el perdonar. Entonces, yo escojo el punto de mi ilustración. Si una ilustración no explica ese punto fácil, no sirve la explicación. Si esa ilustración no da a entender mi punto rápido y hay que reexplicar para que la gente entienda la ilustración, quiere decir que no está ilustrando. Una ilustración debe hablar por sí sola. Entonces, para eso lo que haces es que dices el punto, das la ilustración, repites el punto de la ilustración. Entonces, primero establece cuál es el punto de tu ilustración en una frase sencilla. Escriba claramente el punto que quiere hacer y piense qué parte requiere ser ilustrada. Entonces, de tu punto principal, ¿qué es la parte que quieres ilustrar? A veces sí podemos ilustrarlo todo, a veces no. Una vez que pasas a construir y escoger tu ilustración, establece el punto. Tal vez no es completamente igual al punto principal del cuerpo. Entonces lo escribes, la parte, qué es lo que buscas. Y ahora sí, te lanzas a buscar una ilustración. Debes de poder en la ilustración que el punto cobre vida, que el punto cobre vida. Debes de poder enunciar y validar y explicar el punto con tu ilustración. Ellos lo que hacen, las ilustraciones, es que hacen ver la verdad más creíble. Muestran la verdad en acción. Algunos no saben cómo luce practicar cierta verdad y tú les das la posibilidad de que lo experimenten. Que pueda provocar, ay, ya entendí lo que quería decir con ese punto. Ellos ayudan definitivamente a la memoria, mantienen la atención de las personas con la persona que está enseñando. Ellos conectan a la audiencia con el predicador, pero, pero, pueden desconectar con el sermón si no están correlacionadas al sermón y si no tienen una buena proporcionalidad dentro del sermón. Don Hayden Robinson es un experto eh, eh, profesor de homilética, de predicación. Y él dice esto sobre las ilustraciones y te lo comparto. La ilustración
debe ilustrar una verdad recién nombrada. La palabra significa dar luz sobre un tema. Una anécdota trabaja en servicio de una verdad solo cuando centra su atención en la idea y no en ella misma. La ilustración no centra la atención en ella misma, centra la atención en el punto que quiere ilustrar. Les pongo tal vez un ejemplo. Si lo que quieres ilustrar es el punto de, voy a generar un punto aquí. Confiemos en el cuidado del Padre Celestial. Digamos que ese fuera mi punto. Ese es el punto, el primer punto de mi sermón, porque ese sale del texto que estoy enseñando. Entonces, lo que te estoy pidiendo primero como consejo es que establezcas cuál es el punto de la ilustración que quieres escoger. Entonces, leo ese punto y digo, confiemos en el cuidado del Padre Celestial. Quiero una ilustración que vuelva viva cómo cambia mi percepción de la aflicción cuando estoy sufriendo, cuando estoy en una prueba, cómo cambia cuando pienso en el cuidado de mi Padre. Cómo transforma mi situación, qué es lo que viene, viene paz. Quiero poder ilustrar eso. Entonces, el punto que quiero ilustrar, entonces lo establezco. Voy a poner mi ilustración. El punto de mi ilustración es que la presencia del Padre Celestial lo cambia todo. Entonces, lo que hago es que encuentro una ilustración que me permita traer, traer ese punto a la vida real. La presencia del Padre Celestial lo cambia todo. Entonces, voy ahora a darte un ejemplo de una ilustración que es algo que sucedió en mi vida, que pude ver, que estaba allí, pero he decidido no volverme a mí el centro de la historia, sino que prefiero quitar los nombres y volverlo una historia ficticia, para que a las personas les encantan las historias ficticias. Por eso es que los cines están llenos de personas. Entonces la torno ficticia y puedo inclusive ponerle detalles que tal vez no estuvieron allí, pero la base original sí es algo que sucedió en mi familia, en mi vida, pero para no identificarla ni correlacionarla conmigo, la vuelvo ficticia. Y dice así: la presencia del Padre lo cambia todo. La niña estaba allí en su sala de su casa. Estaba en la sala donde había una mesita en el centro de el aposento. Ella, hincada, coloreaba de manera pacífica y tranquila, confiada, un libro que tenía de colorear. Detrás de ella se encontraba un sofá y allí estaba su padre, quien la cuidaba y estaba junto con ella mientras coloreaba. La niña sabía que ella estaba en la presencia de su padre. Atrás del padre, una gran ventana que daba al exterior de la casa. Mientras ambos pasaban el tiempo juntos en la sala de su casa de habitación, un enorme estruendo, un gran rayo, hizo temblar el cuarto completo. El temor más grande de la niña, los rayos, los truenos, se hicieron presentes y la chiquita, mientras dibujaba, tensó inmediatamente sus brazos, tensó sus manitas, tensó sus ojos, se asustó completamente.
vio cómo la luz inundaba el cuarto y cómo todo temblaba a la luz del trueno. Pero inmediatamente la niña recordó algo. Volvió a ver a su izquierda y recordó quién estaba al lado de ella. Ella recordó la presencia de su padre. Inmediatamente sus ojitos se relajaron, sus manos se relajaron. Sus ojos pasaron de estar asustados a concentrarse de nuevo en lo que hacía, porque la presencia del padre cambiaba todas las circunstancias de la niña. Recuerda, la presencia del Padre Celestial, la conciencia de la presencia del Padre Celestial lo cambia todo. Entonces, esta ilustración lo que buscaba apuntar es a que confiemos en el cuidado del Padre Celestial. Entonces, una ilustración, como dice Don Hayron, lo que tiene que hacer es ilustrar una verdad que se acaba de decir. Entonces, tiene que ilustrar una anécdota que pueda ayudar, que trabaje para que la verdad cobre vida. Y entonces las personas podamos entender cómo poder esté todo conectado. La ilustración no tiene que tener vida propia, depende de una verdad que ha sido nombrada. Espero que esto haya sido un buen ejemplo, tal vez imperfecto, pero que haya podido ilustrar lo que estoy tratando de enseñar. Entonces, una vez que cuando para utilizar las ilustraciones, estas ilustraciones deben de ser entendibles. Estas ilustraciones deben de buscar tomar lo familiar para clarificar lo no familiar. Entonces, en el caso del ejemplo que te di, algo familiar, una chica en relación con su padre, cuando hay una buena relación, enfrentan una prueba y la confianza de la presencia del padre, es algo que es familiar, es algo conocible, ¿verdad? Si el principio de ser cuidados por el Padre Celestial en tiempos difíciles es algo que es un poco desconocido, ¿cómo luce? Yo traigo algo familiar para poder apuntar a esto. Si hay que explicar la ilustración, mis hermanos, para entenderla, no la uses. Quiere decir que no está ilustrando. A veces nos recordamos de ilustraciones que ya existen, ¿verdad? Y ellas tienen un punto. A veces no las ilustraciones que tenemos ahí escritas o en algunos libros que hemos leído, ellos no establecen el punto. Entonces tú tratas de obligar a veces, o yo trato de obligar una ilustración a tu punto. Y por eso es que sucede de que hay que explicarla, porque no está hecha para el punto tuyo. Por eso quiero animarte desde ya a que construyas tus propias ilustraciones. A ver las cosas que te sucedan. Trata de empezar a escribir y registrar las distintas anécdotas o ilustraciones de cosas y de conceptos que vas aprendiendo. Ilustra con cosas de la vida moderna, con cosas que son relacionables para las personas. Utiliza lo conocido para iluminar lo desconocido. No utilices algo que es desconocido para las personas que están frente a ti para ilustrar algo que ya es desconocido. Es como que yo te empiece a utilizar tal vez un concepto que es completamente, tú no tienes ni la menor idea de qué es ese concepto, nunca lo habías escuchado. Entonces, utilizar ese concepto para ilustrar algo en una audiencia que no conoce ese concepto, mejor no lo hagas, porque lo desconocido no va a ilustrar lo desconocido. Necesitas acercar las distancias entre el concepto y las personas. Para eso trae algo conocido. Deben de apelar a la mente, pero también deben de apelar a las emociones. Mira, por ejemplo, tipos de ilustraciones. Hay ilustraciones, las ilustraciones son como puentes. Hay distintos tipos de puentes. Hay puentes que transportan muchísima cantidad de gente. Hay puentes que transporten pocas personas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, mira, hay cuatro tipos de puentes. Tienes uno enorme donde puedes ver el paso de muchísimas personas al mismo tiempo, uno que pasan muchísimas personas, pero tal vez en menor grado, otras donde pasan personas al mismo tiempo, pero en mucho menor grado, y otras donde solamente pueden pasar una persona al mismo tiempo. Las ilustraciones son como esto. ¿Cuáles quieres? ¿Quieres una ilustración que transporte mucha gente al mismo tiempo o ilustraciones que transportan muy poquititas personas de tu audiencia, no a todas? Entonces, por supuesto, lo que sucede es de que si la ilustración transporta más gente, lo que va a haber es más personas con pasión y conexión sobre el punto que estás ilustrando.
¿verdad? Pero si tienes solamente una fracción de las personas, una pequeña fracción de las personas que entendieron y que se sienten emocionalmente conectados con esa, tienes una mayoría que no lo hizo. Por lo tanto, tienes una baja conexión y una baja pasión. Entonces, algo que ambas personas han experimentado es el puente que transporta mayor cantidad de gente. Y eso es lo que quieres escoger. Una ilustración así. Algo que es familiar para ellos porque han experimentado, algo que ellos han experimentado, tu audiencia, y algo que tú has experimentado. Entonces, las dos cosas las utilizas. La mayoría de las personas hemos experimentado la relación con nuestros padres. Entonces, no todas las personas lo han experimentado. Entonces, deben ser muy cuidadosos con nuestras ilustraciones. Yo sé que si hay personas que no han tenido una relación con sus padres, mi ilustración de la niña con el padre definitivamente a algunos no los va a transportar. Es un grupo pequeño, pero igualmente tengo que poder entregarlo de cierta manera que sí los conecte, como por ejemplo, Padre Celestial, Hijo e hija de Dios. Entonces, algo familiar para todos, Padre Celestial e Hijo e hija de Dios. Entonces, la idea es escoger una ilustración que ambos han experimentado, porque lo que hace es que potencia pasión, conexión con lo que se está enseñando. Algo que tú has experimentado, pero ellos no, y utilizas un tema así para ilustrar, empieza a bajar tanto la pasión como la conexión. Algo que tú has experimentado, perdón, que algo que ellos han experimentado, pero tú no, entonces sigue bajando la conexión y la pasión. Y lo peor sería cuando ni ellos lo han experimentado, ni tú tampoco, y traes a la luz un tema que ni ellos conocen, ni tú tampoco. No conecta nada. Entonces la pasión baja completamente, la conexión también. Esta filmina que tengo aquí la utilizamos en IBAC, Institutos Bíblicos de Centroamérica y del Caribe, que soy profesor allí también. Entonces, he traído este material aquí para este video, pero es del currículum de IBAC cuando enseñamos a cómo predicar. Y, y creo que es muy beneficial. Muy bien. Ahora déjame ponerte este concepto de las cómo escoger ilustraciones de otra manera, pero de manera similar para que entiendas cómo escoger, cómo encontrar las ilustraciones. Tienes el mundo del predicador. Dentro del círculo quiero poner lo que él ha aprendido. Dentro de lo que ha aprendido, hay cosas que ha aprendido que él ha vivido, ¿cierto? La maestra de la palabra de Dios, a las maestras de las palabras de Dios. Ellas tienen algo que han aprendido en su vida. Dentro de todo lo que han aprendido, no todo lo han experimentado. Entonces, dentro del círculo de lo que ellas han aprendido está lo que han vivido, lo que han experimentado. Igualmente es el oyente. Hay un compendio de cosas que ellos han aprendido, pero no todo lo han experimentado. Por supuesto que hay una fracción de lo que han aprendido que sí han experimentado. Entonces está la realidad, el mundo del oyente, el mundo del predicador. Muy bien. Ahora, ponlos, ¿qué es lo que sucede en un tiempo de enseñanza? Estás poniendo los dos mundos a interactuar. Entonces, si los pones en un tiempo durante la enseñanza a interactuar, vas a encontrar que hay cinco tipos de ilustraciones que puedes encontrar. La primera y la más eficiente, la que debes de tratar de buscar, es la que es parte de lo que ellos han vivido y es parte de lo que tú has vivido y experimentado. El puente que transporta mayor personas, que conecta mayor personas. El primer tipo, experiencia vivida por ambos. Entonces, el ejemplo de tener una relación con una persona que tiene un vínculo de autoridad sobre nosotros, en una relación de cuido. Entonces, allí eso es algo que posiblemente un grupo importante han experimentado. ¿Qué tal si yo comparto una ilustración sobre buceo?
Por la gracia de Dios, cuando era mucho más jovencito, practiqué buceo. Entonces, si yo uso una ilustración de buceo, la pregunta es, ¿qué porcentaje de mi audiencia sabe lo que es bucear? Y ha buceado y lo ha experimentado. Posiblemente un grupo muy pequeño. Entonces, esa no es una ilustración tipo uno, porque yo lo he experimentado, pero ellos no. Entonces, no debería utilizar esa ilustración. El segundo tipo de ilustración, entonces te recomiendo apuntar por ilustraciones tipo uno. En el mejor de los casos, cuando tienes que escoger, escoge una tipo 2, que sería que ellos sí lo han experimentado, pero tú no. El predicador no lo ha experimentado, pero ellos sí. Y entonces los conecta, un poco menos que la primera, pero sí los conecta porque ellos lo han experimentado. Experiencia aprendida por el predicador, porque él lo sabe, pero no lo ha experimentado. Pero es algo que la audiencia sí lo ha experimentado y lo conoce. Entonces los engancha. Esa sería la segunda prioridad. Si no puedes encontrar tipo uno, encuentra tipo 2. Para eso necesitas conocer a tu audiencia. Muy bien. 3. En orden de prioridad. Sería una que tú has experimentado, ambos conocen, lo conoce tu audiencia, lo conoces tú, tu audiencia no lo ha experimentado, pero tú sí. Ese sería el tercer tipo en prioridad. La primera prioridad que yo pondría es sobre el tipo uno y tipo 2. El tercero trato de evitarlo porque engancha mucho menos. Experimentada y vivida por el predicador, aprendida solamente por el oidor o oyente. Cuarto, ninguno de los dos lo hemos experimentado, pero los dos conocemos sobre el tema. Lo hemos aprendido. Experiencia aprendida por ambos, pero no vivida. 5. Algo que ha aprendido el predicador, pero la persona ni lo ha aprendido, la audiencia ni la ha aprendido ni lo ha experimentado. Yo realmente te desanimo a utilizar ilustraciones así, porque no generan ninguna conexión. Entonces, yo trataría de evitar estas dos y priorizar encontrar alguna de estas tres, especialmente esta. ¿Verdad? Tal vez la ilustración que encontraste logre las características de la primera. Tal vez no es muy emocionante. La más emocionante que tienes es un tipo 4, ¿verdad? O un tipo 5, porque tú las has vivido y tú las has aprendido. Pero no va a condenar, no va a conectar ni a transportar a nadie. Mejor prioriza en algo más sencillo, tal vez no tan impresionante, pero que conecta y es vivida por ambos y transporta a mayor cantidad de gente. Cuando vas a ilustrar, mis hermanos y mi hermana, toma energía. Es un punto pico en tu enseñanza. Entonces, si, si hubiese un tiempo, aquí es donde está explicando, explicas el punto, validas el punto y ahora muy bien, entras en la ilustración y luego lo aplicas el punto. Entonces, trata de utilizar tonos energéticos, entusiasmado. Encuentra un buen momento para dar la ilustración. Corta lo necesario. Yo escribo la ilustración y luego voy quitando detalles para hacerla pequeña porque tengo poco tiempo. Una ilustración se tiene que poder explicar en 1 minuto y medio, si acaso, 2 minutos. Entonces, escríbela y la practicas y te la grabas en el celular o en algún dispositivo y ve a ver cuánto duraste. 5 minutos, bájala, quita cosas que no vas a decir. Dila una y otra vez para que la puedas explicar en tus propias palabras. Nunca leas una ilustración. Es mejor traerla a la vida real. Tráigala a la vida frente a los oyentes. Adéntrate en esa historia. Ponte como un personaje que la describe. Cuando estás describiendo la ilustración, ponte como un narrador que está allí y la está viendo. Imagínate cuando estás enfrente de la gente, trata de ver ahí los personajes y tú los estás describiendo. Entonces, de lugar de decir, había una niña, había un padre, entonces lo puedes decir en términos de un narrador.
Estaba la casa, un aposento de la sala de una casa, y estaba una niña allí, el narrador. Y vuelves, teniendo a la gente enfrente, vuelves a ver a un sector donde estás describiendo ahí frente a ellos lo que estás viendo, y la niña coloreaba, y la niña estaba en paz. Pero de pronto, y entonces de pronto, el gran trueno invade la paz de la niña, ¿verdad? Y el padre en su presencia, y empiezas a explicar como un narrador que visualiza y trae a la vida real la ilustración a las personas. Dígalas tan vivamente como posible, sea posible, que la sientan contigo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de dónde las encontramos, las ilustraciones. Las ilustraciones están en todo lugar, solo que hay algunas que son mejores que otras. Están en tu experiencia personal. Si tú nada más tomas un rato en la noche con un libro donde empiezas a escribir tus ilustraciones y empiezas a pensar en las cosas que escuchaste, que vistes, que experimentaste, que viviste, piensa en una circunstancia cuando tuviste una conversación con alguien, si hay algo ahí que te ilustró. Cuando tuviste un conflicto, sí, ¿qué te ilustró? Cuando tuviste una gran alegría, ¿qué te ilustró? ¿Cuál es el punto de la ilustración? Escribes el punto de lo que te sucedió y empiezas a narrar en términos de ilustración lo que te pasó. En las vidas de otros encontramos ilustraciones, en las vidas de todos. La diferencia está no en lo que experimentamos, pero en lo que podemos ver gracias a lo que experimentamos. Entonces, para encontrar ilustraciones, piensas en un evento y de ese evento piensas lo que gracias al evento aprendiste. Y ese es el punto. Ese es el punto de la ilustración. ¿Ok? ¿Dónde usar la ilustración? Bueno, yo lo utilizaría en la introducción para poder ilustrar la necesidad del propósito del sermón. Para ello necesitas establecer el propósito del sermón basado en lo que enseña el texto. Lo segundo que lo utilizaría definitivamente es para ilustrar cada punto de mi sermón. Hay algunos puntos donde no los ilustro, hay otros que sí. Luego la tercera opción es en la conclusión, una final ilustración que le ayude a la gente. Son pequeñas, son vivas, ilustran una verdad que se ha anunciado. Entonces, en la ilustración ilustro lo necesario que es lograr el propósito del sermón. En los puntos ilustro la verdad del punto principal que acabo de mencionar. En la conclusión, lo que trato de ilustrar es específicamente toda la idea amarrada del sermón, los tres puntos juntitos, y los trato de ilustrar. Muy bien. Espero que este tiempo haya sido, que haya podido aclarar algunos términos del ilustrar. Espero que el ejemplo que te di haya sido de ilustración buena, que haya ilustrado bien. Espero que podamos seguir hablando de este tema y que el Señor te guíe cuando estés en el tiempo de escoger ilustraciones. Gracias.